Muy buenas noches, Dios le bendiga grandemente, una gran bendición cuando Dios nos permite estar con todos ustedes nuevamente, como cada miércoles a las 7 de la noche en este su programa Vida en Abundancia. Esperamos que lo que vamos a compartir con todos ustedes en esta noche bendiga grandemente sus vidas. Así que le damos a todos la más cordial bienvenida. Amén, amén. Dios bendiga a todos. China, Dios te bendiga. Y mientras los más hermanos se van conectando, ¿verdad? El tema es un tema bien importante que podamos aprenderlo, ya que la palabra de Dios habla de estas cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza. Entonces debemos de captar, ¿verdad? ¿Qué es esa enseñanza? Claro. ¿Qué podemos aprender de cuando leemos la palabra de Dios? Amén, amén. La palabra de Dios está allí para nosotros, es relevante. En este tiempo la palabra de Dios nunca pasa. La palabra de Dios siempre es la misma. Y hubo una preocupación del apóstol Pablo con los corintios, que es donde vamos a enfocar en esta noche. Y Pablo les advierte a los corintios que a pesar de las muchas experiencias espirituales que el pueblo de Israel tuvo con el Señor en el desierto, dice la palabra que muchos fueron descalificados. Sí, es bien interesante, pastora, ya que muchas personas buscan sus calificaciones, ¿verdad? Como usted mencionó la palabra descalificado, basados en las experiencias, en las vivencias que han pasado. Y típicamente lo que hablan ahí no es un momento duro donde ellos pudieron experimentar la fortaleza de Dios y fueron fieles, sino tienden a usar siempre una experiencia sobrenatural, que estaba un día en el campo y vi una visión, que estaba allí, que Dios le habló y que Dios le fortaleció y que Dios sintió la presencia, que fueron llenos, que orando entró el Espíritu Santo y que sí o qué, pero raramente es una experiencia que Dios lo sostuvo en medio de una prueba, ¿verdad? Que Dios lo sostuvo en medio de un luto, de una pérdida. Siempre son estas experiencias sobrenaturales y es algo que pasaba en la iglesia de los corintios, ¿verdad? Que los corintios eran, ¿verdad? Una iglesia que tenían todos los dones, ¿verdad? Y se movían en lo que es lo sobrenatural. Así es. Pero a pesar de moverse en lo sobrenatural, eran personas carnales. Sí. ¿Verdad? Que Pablo le dijo, no pude venir y hablaros como hombres espirituales, porque espirituales no son. Entonces Pablo le dice, y le traje leche, porque no pude traerle vianda, porque ustedes no estaban listos para la vianda. Aunque eran hombres y mujeres quizás que tenían esa experiencia sobrenatural, que veían el mover de Dios y fluían en los dones, eso no cambiaba el hecho que Pablo se refirió a ellos diciéndole que eran carnales. Así mismo es. Y a pesar de que ellos tenían, ¿verdad?, tantas experiencias con el Señor, muchos, ¿verdad?, allí siempre se habló de la iglesia de Corintios, una iglesia que fue bendecida con muchos dones, pero también, ¿verdad?, esta iglesia le hacía falta que el Espíritu Santo los ayudara y lo entrara bajo un orden, ya que podemos ver en la carta a los Corintios cómo Pablo ordena a la iglesia. Exactamente. Trata de ordenar a la iglesia. Y una de las cosas que Pablo le dice está en 1 Corintios 10, versículo 1 al 5, que es lo que nos vamos a enfocar en esta noche. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces, siempre está la preocupación de Dios, ¿verdad?, sobre nuestra vida espiritual. Dios no quiere que nadie perezca. El Señor no quiere que sus hijos, ¿verdad?, no se desenfoquen.
ya que a veces nosotros caemos como en un conformismo, y ese conformismo es muy peligroso, porque ese conformismo nos va llevando a la apatía. Y cuando viene a ver, como que nos confiamos y creemos que estamos agradando a Dios y podemos caer en los mismos pecados de antes. Fíjate que Pablo le dice, el pueblo de Israel pasó junto, pasó junto, tuvieron juntos bajo la nube, pasaron el mar juntos, ¿verdad? Fueron bautizados en la nube, en el mar, comieron el mismo alimento espiritual, pero de los más no se agradó Dios. Entonces podemos ver cómo siempre hay un grupo, ¿verdad?, que siempre es bendecido, ¿verdad? Un grupo que siempre está cuidándose. Un grupo que siempre quiere caminar bien con Dios, que siempre quiere agradar bien con Dios, pero siempre está el otro grupo. Fíjate que a pesar de que vamos a llevarlo a las congregaciones, a pesar de que todos tenemos muchas experiencias en las congregaciones, recibimos el mismo alimento muchas veces, participamos de los gozos, participamos del gozo de ver personas recibiendo a Cristo, siendo sanados, siendo libres, pero fíjate que siempre hay un grupo que es firme, que es comprometido, que siempre está buscando a Dios, agradar a Dios, que se cuida, y otro grupo siempre como que se queda atrás, a pesar de recibir lo mismo que el otro grupo. Siempre hay un grupo de cristianos que, lamentándolo mucho, siempre como que se quedan atrás. Nunca se afirman, nunca logran, ¿verdad?, madurar en este camino. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que cuidarnos, ya que todos tuvieron la misma experiencia. Sin embargo, de los muchos no se agradó Dios. Entonces, nuestra vida cristiana requiere siempre que nosotros seamos diligentes y que estemos dispuestos a renunciar a ciertas cosas por amor a Cristo y de modo que nosotros podamos ganar esta carrera. El pueblo de Israel tenía un lugar donde se le había prometido que iban a llegar, ¿verdad? Entonces ellos, en vez de en el desierto, porque hay muchos que predican el desierto y tú no te vas a morir en el desierto, y el desierto es transición, y el desierto esto, pero muchos predicadores se les olvida que de los muchos no se agradó Dios. Y que muchos perecieron en el desierto. Entonces, no podemos solamente dejar un grupo, ¿verdad? Tú estás en el desierto, eso es transición, eso es que tú vas para la tierra prometida, eso es que Dios ahí, tú vas a ver la gloria de Dios, es que tú vas a comer maná, es que tú vas a ver esto, pero no te dicen, ten cuidado, ten cuidado, cuídate, porque hubieron pecados que Israel cometió, que perecieron en el desierto. Sí, y aunque hubieron una generación que no pereció, tampoco podemos negar, pastora, que duraron 40 años en el desierto. Claro. Debido a la desobediencia. Claro. Eso es lo que muchas personas no quieren entender, es que la desobediencia siempre me va a llevar a consecuencias. Y hay cosas en nuestra vida que pueden sentirse como el desierto, pero no son desiertos. Simplemente son consecuencias de cosas que vamos a tener que lidiar para siempre con ellas, pastor. Claro. Porque hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que llamar la cruz. Que Cristo habló, que no se niega a sí mismo y cada día toma su cruz. No es digno de seguirle. Entonces hay cosas, situaciones difíciles, cosas que tenemos que cargar, que no son por un tiempo, pastora. No. Sino que son parte de la vida cristiana, ¿verdad? Que son cosas que nadie quiere predicar hoy en día, ¿verdad? Pero aún Pablo tenía su aguijón. Entonces, hay cosas que nosotros llevamos con nosotros mismos. Y no estoy diciendo que hay cosas que nosotros no vamos a dejar atrás, no estoy diciendo que por más que tú luches tú no vas a vencer, eso no es lo que yo estoy hablando. No. Pero hay cierta responsabilidad que en obediencia a Dios no la podemos soltar. Exactamente. Porque cualquiera abandona la familia y vive y
y vive una vida ascética, ¿verdad? En una montaña, en monasterio, y bien fácil servirle a Dios allí. Oh, pero ¿verdad? claro. Apartado de toda la sociedad, no hay tentación. No, no hay problema con No hay nadie. problema con nadie. ¿Verdad? Es más, yo hago voto de silencio y no hablo por 5 años. Y nadie me habla ni por 5 años. Qué bien esos 5 años, yo agradándole a Dios. Oh, pero ¿verdad? eso así es fácil. Se llama el asceticismo. Sí. Entonces, no podemos simplemente caer en esos extremos, donde nos negamos todo, que nos negamos y nos vamos a la montaña para agradar a Dios allí, porque esa es la única manera. No. Tenemos que encontrar la fuerza para poder vencer, ¿verdad? Aquí en medio de cualquier circunstancia que estemos, poder llevar cualquier carga que esté sobre nuestros hombros, ¿verdad? Porque no podemos olvidar que aún los apóstoles tenían carga, ¿verdad? Y quería, Pablo decía, ya anhelaba estar con el Señor, pero tenía sobre él la carga de las iglesias sobre sus hombros. Claro. Entonces, hay cosas que quizás deseáramos, ojalá fuera más fácil servirle a Dios. Vámonos para la montaña, pero abandonamos todo sí. y no pensamos atrás, Dios me entiende, ¿verdad? Porque Dios conoce mi corazón. No, eso se llama muchas veces la cobardía y la falta del verdadero dominio propio y la verdadera fuerza que el Espíritu Santo me tiene que dar. El desierto, ¿verdad? Podemos aprender muchas cosas cuando vemos el pueblo de Dios en el desierto, ya que el apóstol Pablo nos dice, estas cosas fueron escritas para, ¿verdad? para vuestra enseñanza. Oh, pero claro. Entonces tenemos que aprender que en el desierto cometió el pueblo de Dios que a Dios no le agradó. Así mismo. Porque eso es lo que dice la mayoría de esas personas, a pesar de comer el mismo maná, a pesar de tener los mismos sacrificios, a pesar de tener un sacerdocio, una guianza de Moisés, ¿verdad? A pesar de ver la mano de Dios, de ver la nube, de ver cómo Dios estaba con ellos, la mayoría de ellos perecieron en el desierto. Perecieron en el desierto, vamos a ver por qué. Amén, amén. Entonces, en los versículos 6 a 10 lo explica perfectamente. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Aquí está el primer pecado. Como ellos codiciaron. ¿Cuántos no murieron el día que el pueblo de Israel le dijo a Jehová que estaban cansados del maná? Y que ellos no querían seguir comiendo maná, que le dieran comida, que ellos querían comer carne. Entonces, esto que ellos estuvieron codiciando, le costó la vida a muchísimos. Dice la palabra que todavía no habían acabado de masticar cuando dice que el Señor mató a todas aquellas personas. Entonces, esto es un ejemplo que nosotros debemos de cuidarnos, porque dentro de la iglesia del Señor muchas veces no hay como una definición muy clara acerca de estos pecados. Entonces, la gente, posiblemente muchas personas están codiciando y no saben que están codiciando y que eso se llama pecado. Claro. ¿Ve? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra del Señor dice que no codiciemos nada de tu prójimo. Nada. Y usted sabe el error más grande, pastora, que a veces confundimos la codicia con el anhelo del corazón, ¿verdad? Que Dios nos lo va a dar, ¿verdad? Si nos deleitamos en Él. Ajá. Que la palabra de Dios dice, deleítate en Jehová y Él concederá que las peticiones de vuestro corazón, ¿verdad? Los anhelos, lo que deseamos. Y a veces pensamos que la codicia es algo que podemos venir delante de la presencia de Dios y pedírselo. Y Señor, codiciando. dame lo que tiene fulano. Dame la casa como fulano. Es más, Señor, yo que creo en ti, fulano impío, dame una mejor casa. Entonces, Codiciando. sin pensar nosotros en las responsabilidades que conlleva quizás comprar esa casa, la responsabilidad que conlleva pagar los biles de esa casa, no tenemos cómo mantener aquella casa, pero la queremos, pastora. Queremos el vehículo nuevo, que fulano se metió en deuda. Oh, pero claro.
Porque fulano ganó un caso, Sí. fue, ¿verdad, pastora? Y Sí. gastó todo el dinero del caso para comprarse ese carro. Pero el carro que yo quiero es el que es tiene el que él. tiene fulano. El que tiene fulano. Yo sin tener Sí, sí. dinero no puedo ni con el seguro de ese carro. Pero me meto en lío. Pero quiero lo que tiene fulano. Porque Sí. para darme la apariencia Ujú. de que Dios me ha bendecido. Así Entonces, es. el error es cuando pensamos, pastora, que la codicia es algo que podemos llevar a los pies de Dios y que Dios nos va a dar lo que codiciamos. Claro, y dice la palabra claramente en Santiago, que ustedes piden y no reciben porque piden para sus deleites. Claro. Eso es parte de eso. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué Pablo trae 3 ejemplos? Los cristianos corintios que insistieron en comer carne sacrificada a los ídolos y aunque estaban guiando a otros cristianos al pecado, simplemente, ¿verdad? No pudieron ellos decir no. Entonces hay cosas en nuestra vida que no podemos codiciar porque no solo podemos pecar, sino que podemos llevar a otro a nuestro pecado. Fíjate que ellos venían de Corinto, Sí, ¿verdad? Y la gente era muy idólatra. Entonces había muchos en la iglesia que muchos no querían decir no a estar comiendo esta carne que estaba sacrificada a los ídolos. Entonces hacían que otros comieran también. Entonces tenemos que tener eso mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay veces que nosotros con nuestro error podemos hacer que otros caigan en el mismo error que nosotros. Hay gente que te puede dar un consejo y te dice, no, tú tienes que tener una casa. Porque tú eres hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, métete en todos los líos que tú quieras. Sí, sí. Mete en todos los líos, porque Dios te va a dar tu casa. Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir y ponen a la gente bien mal. Y cuando viene a ver, la gente comienza el Espíritu Santo dentro de ellos a contristarse. Y pueden, ¿verdad?, no estar agradando a Dios. Porque Dios no se agrada del codicioso. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener. Hay que estudiar la palabra de Dios. No se deje de llevar de que Dios esto y que va esto y que tú tienes que soñar. Muchas veces te dicen esto, Sí, tienes sí, que soñar. Y te ponen a José como que José era gran soñador. Sí. Y te ponen muchísimas cosas y te abriéndote los ojos. Porque mira, tú puedes tener esta casa, yo la tengo. Mira, tú puedes tener este carro, yo lo tengo. Entonces comienzan a arrastrar a otros. Y todo lo que tú siembras, tú lo vas a cosechar. Ven, siembra aquí 2000. Yo vine a la iglesia, como en muchas iglesias que yo he oído cristianos. Yo vine a esta iglesia y yo di 3000. En esa palabra, cuando la soltaron, y ya yo tengo mi casa, ya yo tengo mi carro, y comenzamos a arrastrar gente, porque a ellos, ¿verdad? El Señor a lo mejor no tuvo misericordia de ellos, porque hay veces que Dios está con nosotros, nos cuida, pero hay un momento que Dios nos deja para que nosotros entonces, ¿verdad?, pasemos por la consecuencia de nuestra mala decisión, que es lo que tú estabas diciendo. No todo es que entramos en el desierto, es que nosotros estamos pasando por la prueba de nuestros errores y por la prueba de nuestro extravío. Entonces hay muchos cristianos que están bien errados dentro de la iglesia porque no saben la definición de codicia, no saben la definición de malicia, no saben la definición de murmuración, no saben la definición de nada de eso, nada, porque no buscan un diccionario, no se lo aprenden y son presos, ¿verdad?, de estas personas que son tremendos motivacionales, que esto ahora mismo, este estilo de prédica, ¿verdad?, está impactando por estos medios, pero muchos de nosotros caemos, ¿verdad?, en el anzuelo. Caemos en el anzuelo porque muchas de esas cosas son tentaciones, donde los cristianos que no saben estas definiciones caen, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque estos cristianos de Corintio, Pablo dijo, tengan cuidado porque el pueblo que le dijo a Jehová, yo no quiero maná, yo quiero carne. Mira, perecieron. Y esta cosa es tremenda, el apóstol Pablo es tremendo.
Entonces, la misma palabra del Señor lo dice en Éxodo 20:17, no codiciará la casa de tu prójimo. Si usted quiere una casa y usted está codiciando la casa de su prójimo, eso se llama pecado. No codiciará a la mujer de tu prójimo, ni el esposo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Codiciar es pecado. Así que si mi corazón es codicioso, yo no estoy agradando a Dios. En Miqueas dice, versículo 2:2, codician campos y se apoderan de ellos, casas y las toman, roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. Sí, porque la codicia no se queda en codicia, ¿verdad? Porque la codicia te lleva a cosas malas. Y si tú te puedes apoderar de algo y escaparte, librarte de las consecuencias, la mayoría de humanos no son íntegros. No. Entonces, lo que frena al ser humano son las consecuencias. Fulano no te va a robar la casa porque te lo mete preso. Pero en momentos donde no existiera la ley, ¿verdad? Donde no existiera quien esforzara la ley, cualquiera se apodera de lo que sea. La mayoría de seres humanos, claro que sí, porque la mayoría de personas no son personas íntegras. No. Entonces, la falta de integridad, pastora, lleva a la persona a hacer cosas que no debe de hacer. No. ¿Verdad? Siempre y cuando se puede salir con la suya. Por eso muchas personas caen en el error de pensar que porque nadie lo tiene descubierto, que no hacen lo malo. Sí. Que nadie se entere. No. Dios te está viendo y delante de Dios usted está feo para la foto. Aunque nadie lo sepa, aunque usted tenga un secreto, usted se lo lleve a la tumba. Dios sabe el secreto de tu corazón. Entonces a Dios nadie lo puede engañar, pastora. Nadie podrá engañar a Dios. Dios sabe lo que está dentro. A veces nosotros ni sabemos lo que está dentro. Porque nos engañamos nosotros para acomodarnos, para sentirnos que somos buenas personas. Sí. Sí, por eso el autoengaño. La justificación, por eso las excusas. Ay, sí. Usted hizo tal cosa y viene y la justifica. Ay, sí. Sí, yo tuve que robar, pero eso era porque yo no me puedo morir de hambre. Usted no puede juzgarme a mí. No, robar es robar. Y tú no has oído muchos cristianos que siempre están, que a mí nadie me puede juzgar, que a mí nadie me puede juzgar, que a mí nadie me puede juzgar. No, porque la palabra de Dios te juzga. Exactamente. Entonces a mí nadie me puede juzgar y que no me pueden juzgar y que nadie me puede juzgar. Pero la misma palabra es que juzga. Entonces, y dicen, no, es que nadie te puede juzgar ni criticar. Contrario, lo que no podemos es condenar. No tenemos la autoridad para condenar a nadie. Así mismo es. Pero el condenar y juzgar son dos cosas diferentes, pastora. Oh, pero claro. Todo aquel que dice, yo no juzgo a nadie, usted no es un ser espiritual. No. Quítese el apodo de que usted es espiritual, que usted tiene espiritualidad, que usted conoce a Dios. El que dice no podemos juzgar, usted es un carnal. Apoyando al carnal. Si yo me equivoco, venga y corríjame inmediatamente, que yo les voy a estar bien agradecido. Oh, pero claro. ¿Por qué? Porque hay que amar la corrección. Claro, hay que amar la corrección. Hay que amar la crítica, siempre y cuando es una crítica constructiva que me saca de mi error. Claro. Si yo hago lo malo, las personas me van a criticar, pastora. Oh, pero claro. ¿Qué me hace eso? Que yo no haga lo malo, porque yo tengo que hacer lo malo. Y después quererme a pelear, que a mí nadie me puede. Usted hizo lo malo. Claro. Usted es un malhechor. Entonces arrepiéntese y deja de hacer lo malo. Porque eso es lo que la gente viene. Jesús no tiró la piedra. ¿Pero qué le dijo a la mujer adúltera? ¿Qué le dijo, pastor, a la mujer adúltera? Ve y no peques más. Claro. Porque la próxima vez que fuera sorprendida en adulterio, ¿qué iba a pasar? La iban a apedrear. Oh, pero claro. Claro que sí. Ahí no iba a estar Jesús para defenderla la próxima vez. Entonces, a veces pensamos que porque Cristo nos tiró la piedra, no quiere decir que si nosotros no nos apartamos del pecado, que ya nos descubrieron, nos perdonaron, pero vamos a persistir en eso. No. Entonces hay personas que persisten en el error, persisten en lo mal hecho y quieren justificarse.
quieren justificarse. Mis hermanos, delante de Dios nadie puede justificarse. Nadie. Si Dios es el que justifica. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios no dará por inocente al culpable. Claro. Eso lo dice la Biblia, ¿verdad que sí? Dios no da por inocente al culpable. Y hay un punto que tú dijiste en cuanto a eso. Dice la palabra del Señor que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Es que Entonces, es necesario. el juicio con el que nosotros juzgamos las cosas debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Claro. Porque si hay una persona que roba y yo no juzgo sus acciones, me va a robar. Yo soy un apoyador también. Oh, pero claro, me va a robar. Yo soy apoyador, Entonces, pastora. yo tengo que juzgar sus acciones. Claro. Y como es un ladrón, yo me tengo que cuidar del ladrón. Claro. No lo condeno, ¿verdad? Pero si me roba algo, llamo a la policía. Sin duda, y buscamos la justicia. Y yo busco la justicia, Claro. porque para eso entonces ahí entra la ley. Y si lo meten preso, la meten presa. Entonces- Usted sabe qué, pastora. Eso es lo justo. Eso es lo justo. Pero Pague lo que claro, debe. entonces, como yo digo, la gente porque no quieren estudiar la palabra, porque hay puntos de la Biblia que nos duelen. Entonces eso no lo queremos aceptar. El hombre espiritual juzga todas las cosas. Nosotros tenemos que tener un justo Sin juicio. duda. El cristiano tiene que buscar la mente de Cristo. Yo tengo que cuidarme de las malas acciones de la gente. Yo tengo que cuidarme de la maldad de la gente. Yo tengo que cuidarme de tanto daño que puede hacer la gente. Y yo tengo que juzgar las acciones. La gente, eso es otra cosa. Usted Pero sabe las lo- acciones, si usted las ve, las acciones, o usted se entera de las malas acciones, usted tiene que tomar cuidado en su vida, ¿verdad? Y si usted está en una posición de liderazgo, o usted bien cercano de esa persona, usted tiene que a esa persona corregirle. Usted sabe qué, pastora. Eso se llama, yo creo que la palabra correcta para eso es la hipocresía. Porque mira lo que pasa, siempre queremos defender lo malo, siempre y cuando no nos lo hacen a nosotros. Ah, Fulana traicionó a alguien, no podemos juzgar a fulana. Pero vienen y me traicionan a mí y yo juzgo a esa persona y quiero condenarla y quiero justicia. Y quiero que Mira, la maten. fulano que me traicionó, ese fulano, esa gente sí son malas, cállese y no juzgue. Si usted es lo que no juzga, cállese y no juzgue. Pero no Sí. juzgue cuando usted se lo hace. Claro, no juzgue nada, no juzgue Claro, nada. como yo Pero- siempre he dicho, yo pido misericordia para lo que yo amo y para lo de mi casa y para el de afuera cuando comete Pero- el mismo error, yo quiero que Dios entonces le Mira haga lo que juicio. pasa, pastora, decimos no juzgue, pero usted no quiere que su hijo se case con una cierta mujer. Ah, No juzgue. no juzgue, ¿Verdad? Usted no quiere que su hija se case con un criminal. no juzgue. No juzgue, deje de juzgar. Usted ve, hermano, caemos en hipocresía. Que usted ve un hijo suyo con mala amistad. No juzgue. No juzgue, Eso déjelo. es así, que su hijo se pierda y que se lo lleve el diablo por usted no juzgar. Claro. Entonces usted ve, pastora, eso es hipocresía. Oh, pero claro, mi hijo. Entonces, no juzgue para que yo quiero defender. No. No. Hay ciertas cosas, mis hermanos, que Dios nos da la capacidad para juzgar Pero y claro. tomar un buen juicio. Ahora, no podemos condenar a nadie. No, el juicio. Porque eso ya está fuera de nuestras manos. Porque Dios pero es el que claro. juzgará ¿verdad? Y la palabra de Dios será la que condene. Claro. Entonces, pero el juzgar, mis hermanos, tenemos que juzgar, mis hermanos. Claro. Usted a mí júzgueme. Si yo soy un sinvergüenza, descualifíqueme. Oh, pero claro. ¿Verdad? Porque hay gente que hay que tomar hay que tomar el juicio, mis hermanos. Oh, Si pero yo claro. como ministro, usted me descalifica, descalifíqueme. Claro. Ahora por la palabra de Dios. Por la palabra. Porque si la palabra de Dios me defiende, entonces usted juzgando dice, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios. Pero ¿qué pasa? Queremos caer en eso, pastora. Entonces no podemos entrar en eso porque tenemos que aprender a abrir los ojos Exacto. y ver las cosas como son. Ujú. Entonces vamos a ver, Vamos a pastora, seguir. la codicia, ¿verdad? Sí, ahora sigue adelante. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer, beber y se levantó a jugar.
Oye, no seáis idólatra. Entonces, esto fue un fallo de Israel en mantener su enfoque en Dios. El Señor le dijo a ellos que no quería otro Dios, ¿verdad? Eso es idolatría. No tendrás dioses que no sea yo. Yo soy el único Dios, ¿verdad? Entonces eso fue una ley, eso fue un mandamiento que Dios le dio a Israel, de que no fueran idólatras. ¿Qué pasó con Israel? ¿Verdad? Pablo coge esto. Tenemos que saber que posiblemente estas personas que salieron, dice que esta ciudad, allí estaba el templo de Afrodita, donde las prostitutas, tanto mujeres como hombres, ejercían de profesión en el nombre de la veneración de Venus, diosa del amor. Entonces, estos cristianos habían sido antes idólatras, inclinándose frente a estas imágenes, su vida siendo controlada por el temor y la filosofía del panteón de los dioses griegos y paganos. Pablo les advierte a Corintios de cómo Israel pereció por volver a la idolatría. Pablo teme que volvieran a sucumbir a la tentación de disfrutar de nuevo de la atmósfera encontrada en el templo de los ídolos, donde allí se conseguía la mejor comida y todos los placeres, mujeres de todo, canciones y mucho vino. Entonces, es que, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Verdad? Dice la palabra del Señor, que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Yo creo que tú estuviste hablando de eso también. Hablé de esto hace unas semanas. Dice la palabra del Señor que el pueblo, Moisés se había dilatado mucho. Entonces el pueblo se le acercó a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartar los zarcillos de oro. En estos momentos estaban en las orejas, ¿verdad? Dice que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelo. El pueblo se adornaba mucho, el pueblo que estaba en Egipto. Tenemos que saber que estas mujeres usaban zarcillos de oro, ¿verdad? Y Aarón dijo: tráiganlo todo. Y los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Mira esto. Hace un ídolo. Ajá. Y viene fulano, le pega un altar y dice: esto es para Dios. Así mismo. Mañana celebramos para Dios. Así hay muchos cristianos. Así hay muchas personas que no son cristianos también, que dice: esto es para Dios, y hace cosas que Dios nos pide que hagamos. Hacen cualquier disparate, caen en idolatría y dicen que es para Dios y piensan que Dios se agrada de eso. Claro. ¿Cómo sabemos que Dios no se agradó de eso? Porque en ese momento Dios quería destruir a ese pueblo. Le dijo Moisés: Moisés, lo voy a destruir y te voy a buscar otro pueblo. Y Moisés tuvo que interceder y pedir misericordia a Dios. Y cómo podemos ver aquí, ¿verdad? ¿Por qué Aarón, el Señor no lo escogió para liderar? Porque el Señor conoce también los corazones, algo a lo mejor que no viene mucho al tema, porque estamos hablando de los pecados de Israel, pero tenemos que ver algo aquí, ¿verdad? Y es como Aarón tenía la habilidad que Moisés no tenía. Oye, en el hablar. En el hablar, pero no tenía el corazón que Moisés tenía. Entonces tenemos que ver esto muy claro, porque hay mucha gente que dicen: yo tengo la habilidad, pero a lo mejor no tienes el corazón. Entonces, eso es, todas estas cosas, mis hermanos, son cosas que están en la palabra de Dios. Porque hoy en día usted oye muchas personas muy inconformes dentro de las congregaciones
muy murmuradores, que tienen mucha queja porque ellos se apoyan en su habilidad. Sí, se comparan con otros que están en ciertas posiciones y ellos creen que porque tienen más habilidad son los que deben estar ahí. Y se les olvida que muchas veces y siempre Jehová está mirando lo que llevamos en el corazón. Dios conoce el futuro que nosotros no conocemos. Jehová sabía que para lidiar con un pueblo rebelde, con un pueblo desobediente, el líder tenía que ser un hombre de acuerdo al corazón de Moisés y no de Aarón, porque aquí Aarón, ¿qué hizo? Se dejó llevar. Se dejó llevar. El pueblo te pide, dáselo para que estén contentos. ¿Qué estamos mirando ahora? Hay muchas congregaciones. Lo mismo, pastora. Que estamos haciendo que mucha gente vuelva a los pecados de antes. Que el corazón de mucha gente vuelva nuevamente a inclinarse hacia Egipto. Hay muchos cristianos ahora mismo que nosotros no, muchos líderes y pastores, no nos preocupamos de que sean buenos líderes, que sean buenos seguidores de Cristo, hombres íntegros, porque para eso nos llamó Cristo, para nosotros ser buenos discípulos del Evangelio. Pero el que no tiene, ay hombre, es que mira, ellos se dilataron, Aarón, oye Aarón, mira, no aquí, Aarón le temía más al pueblo que al mismo Dios. Y eso fue lo que reveló la acción de Aarón, que en ese momento no temió a Dios. Ve, temió más al pueblo que al mismo Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? Vamos a comer, vamos a beber en el nombre de Jehová, a emborracharnos, a gozar. A tener una fiesta. Se trasnocharon, se revelaron, no durmieron. No durmieron. Dice que se levantaron, dice, madrugaron. Para Dios, Madrugaron en un pueblo que no conocía a Dios. En la vigilia no se durmió, oye, pastora. Pero era que iban a gozar. Claro. Ay, sí les gustaba madrugar, pero hoy no. ¿Qué? Que tenemos que amanecer en la iglesia. No podemos madrugar. Ay, levantarnos para la mañanita temprano. No podemos madrugar, no. Sí, no podemos madrugar en nada para Dios, pero ahí madrugaron porque iban a comer, ahí iban a beber y ahí iban a hacer muchas cosas. Entonces el cristiano tiene que cuidarse de no volver a Egipto, el mundo. Hay muchos cristianos que les gustan mucho los paris, la fiesta, los canes y todas esas cosas. De eso hay que cuidarse también. Claro, porque ¿qué hacemos? Cambiamos la música y ponemos una cristiana. Pero la misma fiesta. ¿Y cómo un cristiano se va a sentir bien donde están tomando? Cambiamos la cerveza por un refresco pero claro. Y la misma fiesta. Pero claro. Y ahora le agrada a Dios. No. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque pensamos que podemos hacer cualquier cosa mientras lo hagamos para Dios y pensamos que Dios se está agradando de eso. Cuando hay una distinción entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, pastora. Claro. Es así. Entonces hay personas que no quieren apartarse de lo que no es de Dios, pastora. No. Y eso tiene que ver mucho con la música, claro, con la moda, con claro, ciertas cosas que no, si en verdad pensáramos, si leyéramos las escrituras, si escudriñáramos lo que dice la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios nos revela del ser humano, no ni siquiera de Dios, pastora. Claro. Del ser humano, hablando de la carnalidad, hablando de lo que es el orgullo, hablando de lo que es la vanidad. Entonces, ¿cómo nosotros, siendo personas espirituales, apoyamos a una persona que es vana, pastora? No. Una persona que quiere vivir una vida de lujo. No, y cómo es que queriendo una mansión, que anda en un jet privado, que anda, esos son los cristianos, los artistas cristianos, los cristianos, influencers cristianos. No. Hay que cuidarse porque podemos ver aquí cómo esta gente madrugó porque el can. Y hay que tener mucho cuidado, mi hermano. Uno está con el que ríe,
¿verdad? El momento de en momentos, claro. en su cumpleaños, en una boda, en momentos de gozo, ¿verdad? Usted participa. Pero ¿cómo es que yo voy a estar de party en party de gente impía? ¿Cómo es que todo lo que a mí me inviten por todas partes, yo voy a estar ahí? Cuando son personas que ahí lo que tienen música que a uno, yo no sé, ¿verdad? Pero hay música que a uno, su espíritu lo contamina. Y, pastora, y no solo música, también bailadera. Claro. Te invitan, ven fulano a bailar. Y usted como antes no fuera cristiano y usted daba su bailecito, le dice, ven a bailar, que Sí. no eso como antes, eso no es nada. Sí, cuando viene a ver tú en la checha, en el Claro, can, cuando- en el Y relajo. usted como cristiano lo jalaron para bailar y dio su bailecito también. Sí, Y sí. hay personas que dicen, pastor, pero no hay nada mal en No. bailar un bailecito, es más con su pareja. ¿Y qué hay malo de bailar un merenguito con su pareja, pastor? Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado Usted me porque dice que eso lo no es bailará nada. en su casa, mientras Claro. nadie lo mira, algo. Claro. Pero ¿y Pero- cómo usted va a ser el más bailarín? El más bailarín en la fiesta. ¿Y cómo usted va a ser el más chistoso en una fiesta? Mis hermanos, la palabra No. de Dios dice que aunque usted come carne, si el hermano, usted comiendo carne lo va a hacer pecar, no coma carne delante del hermano. Es lo mismo. Hay que Es tener lo mucho mismo cuidado. hasta que entendamos que hay que cuidar la fe, ¿verdad? Que hay que cuidar el evangelio de aquellas personas que podemos hacer caer. Claro. Es que por eso, pastora, es que no nos ganamos ciertas personas para Cristo. Es que por eso es que No, tú no te invitamos a la puedes gente ganar, y la persona. gente no nos hace caso. No, porque usted tiene Por mala eso es que fama. ni siquiera nos respetan, ni respetan nuestra fe. No, y nos faltan el respeto y siempre están relajando con relajos Claro. de doble Porque sentido. no estamos en eso mismo también, pastora. No, hay personas que son los hazme reír en todas las fiestas, son las últimas personas que se van de las fiestas. Le encanta estar donde hay mucho ron y muchas cosas. Y hay ciertos momentos donde usted tiene que estar participando, estar allí, pero usted tiene que ser muy medido. Porque hay familiares de nosotros que tenemos que entender que vamos a compartir claro. con ellos porque nosotros tenemos que apoyarlos. Eso no quiere decir Claro. que yo me voy a unir a la tiniebla donde yo voy. Yo no puedo ser la última persona, el que esté poniendo todos los cuentos, el hazme reír, el can y todas esas cosas. Yo no puedo actuar como en el mundo. Porque nosotros tenemos que compartir con familiares, amistades. Estamos hablando cuando en el corazón nos encanta eso todavía. Nos fascina. Porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros no queremos estar en ese lugar donde usted oye esa música ahí. Y que la música de hoy no tiene nada lindo. Usted se pone a oír las letras de esta música, gloria a Dios, que Dios la sacó de dentro de nuestros corazones, ¿verdad? Pero usted se pone a oír esa música, eso no tiene nada, es todo vano, eso es todo que para mí, que yo me puse para mí, y todo es horrible, toda esa música del mundo. Pero eso es lo que le gusta a la gente. ¿Cómo va a ser que a un cristiano le guste eso? Sí. Usted va, pero su corazón no está ahí. Usted sabe que usted tiene que compartir porque es un familiar, una persona cercana. Pero ¿y cómo es que a mí todo, me encantan los paris, me encanta la gozadera, me encanta todo eso? Entonces eso nosotros tenemos que decir, espérate, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Tenemos que refrenar porque podemos caer en el pecado que posiblemente cayeron muchos Israel, pero también los corintios, que Pablo le decía, claro, tengan cuidado de ustedes volver a esas cosas, ¿ven? Porque se levantaron a comer y beber. Entonces Pablo le decía, tengan mucho cuidado de volver para ese templo y volver para esa fiesta por la comida y por la bebida y por el gozo, porque y por las mujeres, ¿ven? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero sigamos adelante porque aquí habla de otro. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Israel en su idolatría se rindió a la tentación de la inmoralidad sexual.
Sabemos que los cristianos de Corinto estaban teniendo problemas con inmoralidad sexual, ya que Pablo en 1 de Corintios 6, de 18 al 20, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Y que no sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado de que dentro, ¿verdad?, de nuestras iglesias, ¿verdad?, la fornicación hay que irla sacando. Por eso nosotros tenemos que tener estas cosas muy claras de lo que dice la palabra del Señor y huir de estos pecados. Huir de estos pecados. Hubo un caso, ¿verdad?, dentro de los Corintios, donde un muchacho estuvo con la esposa del papá. Eso fue en los Corintios, donde Pablo, ¿verdad?, dice: expúlselo, sáquenlo para afuera. Saquen a ese perverso. Y lo sacaron para afuera. Y lo sacaron para afuera. Y también les reprendió, porque ellos fueron fueron a la justicia. Le dijo: esas son cosas que debieron haberse juzgado dentro. Sí. Por eso que dice que no se mencione dentro de ustedes, ¿verdad?, la fornicación, la idolatría, la homosexualidad, el robo, el engaño, todas estas cosas, ¿verdad?, hay que irlas sacando de nuestra vida. Dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis. Entonces, mis hermanos, hay que luchar para sacar la fornicación de nuestra vida, ¿verdad? Nosotros sabemos que muchas veces venimos a Cristo y nos encontramos, ¿verdad?, viviendo en una relación donde todavía no está el matrimonio. Y sabemos que puede durar un tiempo, porque hay gente que conocieron a Cristo viviendo así. Y están luchando, ¿verdad? Muchos de ellos están luchando por salir de la fornicación. Pero hay muchos que no están, que están solteros, que no están bajo la misma problema y situación dinámica, ¿verdad? Porque el Señor dice que si tú te conviertes y tu esposo acepta vivir contigo como tú estás, porque tú te quedes, ¿verdad? Porque hay gente que Pablo tuvo también que decirle: si tú te convertiste y tu esposo no es cristiano, pero consiente en vivir contigo, tú siendo cristiano, entonces quédate ahí con tu esposo. Entonces hay muchas cosas, ¿verdad?, que pueden presentarse, pero hay mucha gente que no están viviendo estas circunstancias, que están muy libres, ¿verdad?, de poder decir no a la tentación de la fornicación. Sin embargo, pues a cada rato la tentación, la fornicación, caen en fornicación. Sí, son cosas, pastora, que hay personas que quieren meter doctrina errónea. No, que si tú vives con una persona ya son casados. Eso es la Biblia, esto, lo otro. La Biblia no apoya. Mis hermanos, la Biblia habla: mujer samaritana había tenido 5 esposos. Estaba con uno. Y no era su marido. Vivía con uno y no era su marido. Entonces, esto no es que usted convive con una persona y ya son casados. Eso no es así, mis hermanos. El matrimonio es establecido por Dios. Hay que luchar, hay que casarse. Hay que luchar, hay que tomar la responsabilidad, mis hermanos. Claro, hay que honrar el matrimonio. Hay que honrar a Dios, hay que honrar el matrimonio. Y es algo lindo, ¿verdad? El matrimonio es algo lindo, el poder darle ejemplo aún a nuestros hijos, ¿verdad? Claro. Que tener padres casados, ¿verdad? Que se honra, ¿verdad? No hay que hacer una boda grande. Hay cristianos que no se casan porque no van a hacer la boda que ellos siempre soñaban. Pero eso está mal. Entonces, que vamos a estar así porque la boda quieren gastar 50,000, 60,000 en una boda. Y no se casan por eso. No se casan por eso. Entonces, mis hermanos, vaya a la corte y firme unos papeles. Y después cuando puedas hacer la celebración. Porque el matrimonio es tomar la responsabilidad legal,
¿verdad? El cuidado, ¿verdad? La provisión, muchas cosas más. Pero es algo lindo, ¿verdad? Ese es el orden de Dios. Y el pueblo de Dios entró en fornicación. Eso fue, ¿verdad? Número 25, donde ellos se fueron a comer comida sacrificada a los ídolos con los moabitas y cayeron en fornicación y Dios les mandó una plaga. Así es. Dios les mandó plaga. Y perecieron. Y allí murieron, yo creo que fueron 70,000 de la plaga. De la plaga. ¿Por qué? Porque muchas veces, mis hermanos, pensamos que, no, que eso no es nada. O pensamos que sí, yo hago esto y después me arrepiento. Dios me perdona porque Dios me ama. Sí, hay Dios gente que pecan así. Dios conoce mi necesidad. Yo tengo necesidades. Sí, no, yo voy a hacer eso y después yo le pido perdón a Dios. Decimos, no, que somos seres humanos. La palabra de Dios, y nos justificamos con la Biblia. La palabra de Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Pues cásese. Exactamente. Busque a alguien y cásese. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que es mejor casarse que andarse quemando. Entonces vaya y cásese. Entonces hay personas que están en unos noviazgos de 3, 4, 5 años. Y no estoy hablando de jovencitos de 20 años. Pero ya después de los 30, pastora, que hay que estar conociéndose a alguien 6 años para casarse. 3 meses, 4 meses. Ya usted se lleva bien con esa persona. Claro. Cásese. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa mentalidad de que no, yo doy una pecadita, pero después yo me tiro de rodillas, el Señor me perdona. Sin arrepentimiento. Una vez oí una persona, ¿verdad?, que iba a hacer algo y después le iba a pedir perdón a Dios. Hace muchos años, yo dije, pero qué fácil es así. Usted lo que está abusando de la misericordia de Dios. Gracia. Llega un momento que usted va a pedir perdón y no lo va a hallar porque Jehová... Eso se llama tentar a Dios. Eso se llama tentar a Dios. Se ve ahí en el mismo escrito que leímos. Ahí viene ahora. Tentaron a Dios. Como algunos que tentaron a Dios y perecieron por la serpiente, ni muráis. Entonces muchas veces nos preguntamos por qué llegan tantas cosas malas a nuestra vida, pero es que si estamos tentando a Dios, primero con las quejas, ¿verdad? Porque ellos tentaron a Dios aquí con las quejas y segundo, el pueblo aquí comenzó a murmurar contra Moisés. Entonces eso fue tentar a Dios, porque ellos le dijeron a Dios, ¿y por qué tú nos trajiste para este desierto para que muramos aquí? Eso fue una falta de respeto a Dios, ¿verdad? Diciéndole a Dios, tú nos engañaste a nosotros, porque Dios le dijo que lo iba a llevar a la tierra prometida, pero llegó el momento aquí en Números 21, versículos 4 al 9, yo creo que no tenemos mucho tiempo, pero vamos a decirlo. ¿Verdad? Dice, después los israelitas partieron del monte Or en dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom y en el camino el pueblo se desanimó. Cuidado con el desánimo, porque el que se desanima, lo que más va a salir es murmuración y queja. Y murmuró contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua, ya estamos hartos de este pan tan liviano. Entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordieran y muchos del pueblo de Israel murieron. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo, hemos pecado. Ahí sí, ¿verdad? Si no le manda la serpiente, no se arrepienten. Es que por eso el desobediente, Dios tiene que mandarle muchas cosas. ¿Usted sabe para qué? Para que el desobediente se arrepienta de su pecado. Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esa serpiente. Y Moisés oró por el pueblo y el Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente como esta y ponla en un asta. Todo el que sea mordido y la mire vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguno mordía a alguien de la serpiente, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. Entonces, ¿qué hicieron? Dudaron de Dios. Así es, pastora. Uno no puede andar dudando de Dios. Uno no puede estar diciéndole a Dios, tú me dijiste y tú no has hecho. Lo que Dios ha dicho, Dios lo va a hacer, pero no al tiempo de nosotros. Todo tiene su tiempo en Dios. Nosotros no somos nadie para decirle a Dios, tú me dijiste y tú no has hecho. Como muchos cristianos. Como muchos cristianos.
tú me dijiste y tú no has hecho. Y creen que eso es fe. Y que eso es fe, eso es tentar a Dios. Muchos dicen, yo voy a hacer esto y después hago lo otro. Tentar a Dios. Porque donde Dios dice no, nosotros no podemos pasarnos en rojo, porque entonces van a llegar las serpientes. Porque una de las cosas que Dios envió a esta serpiente era para que el pueblo volviera, recapacitara, porque Dios no quiere que la gente sea destruida, pero lamentándolo mucho, nosotros somos duros y Dios no da por inocente al culpable. ¿Cuántos no murieron allí? Así es. Yo creo que murieron como 30,000, yo no sé el número en verdad. Muchas personas. Entonces dice, dudaron de Dios, tentaron a Dios, culparon a Dios de su situación, incluso se quejaron de su situación y fueron también y murmuraron contra Moisés. Moisés, ¿verdad? Que todo lo que pasaba también se lo pegaban a Moisés. Como muchas personas me echan siempre la culpa al líder. Eso es por el pastor. Sí, eso es por el pastor. Eso es por los líderes, eso es por el diácono, claro. Ay, Señor Jesús. Eso es lo que me está pasando, eso es por el pastor. A los pastores no echan la culpa de Sí. todo. Y uno haciendo muchas veces la voluntad de Dios, pero no, el pastor no. Y siempre andamos muchas veces quejándonos de nuestros líderes y de nuestros pastores. Algo también que no aprendemos, que hay manera de orar por nuestros líderes que no es con queja. Porque si un pastor ora por ti con queja, no te va bien. Entonces la gente no entiende eso. Ten mucho cuidado porque dice la palabra de Dios que hay que portarse bien para que cuando un pastor ore por usted, no ore quejándose porque no le conviene, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que tener corazones humildes, corazones que amen, corazones perdonadores, corazones pacientes. Dios tuvo que corregir la murmuración y la tentación de esta gente. Esta gente tentaron a Jehová cuando le dijeron, pero tú dijiste y tú no hiciste. Y tú no tienes aquí, tú no dijiste una tierra que fluye leche y miel y ya tú no tienes harto con esta comida tan liviana. Oye, pero eran increíbles. Pero nos parecemos mucho. Querían esa comida pesada, Le dieron. Sí, y murieron. Le dieron serpiente, ya usted sabe. Entonces después van donde Moisés. Ay, Moisés. Moisés, hemos pecado. Moisés. Porque llega la consecuencia y ahí es que reconocemos. Ahí que reconoce el hombre. Error. Claro. Cuando haya venido sobre nosotros la plaga de tutora, cuando haya venido sobre nosotros la pestilencia, oh, santo. Entonces queremos reconocer el pecado. Sí. Cuando nos confrontan y nos señalan, esto fuiste tú que lo hiciste. Y está mal hecho. Ahí decimos como David, ese hombre es usted. Ay, yo he pecado contra Dios. Usted no es como que él no sabía que había pecado contra Dios. Santo, mi alma te alaba. Cuando nos confrontan, cuando llega la consecuencia, cuando la justicia y la ira de Dios está sobre nosotros, es que reconocemos allí el pecado contra Dios. No. Mi hermano, usted peca, inmediatamente usted sabe, hice algo que a Dios no le agrada. Ajá. Eso es así. Amén. Eso es así. Entonces, ¿qué dice pastora el versículo 11? Dice que estas cosas le pasaron a ellos. Como ejemplo. Como ejemplo, pero fueron escritas para nuestra instrucción. Para amonestarnos. Entonces, para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. ¿Verdad? Así mismo. Pero ¿qué dice 12? Entonces, el que piensa estar firme, cuídese de no caer. Entonces, eso es, mis hermanos. Estas cosas fueron escritas para que nosotros aprendamos a cuidarnos. Exactamente. Podemos caer en lo mismo que ellos cayeron. Y pastor, pero si 7 veces cae el hombre justo, Dios lo levanta. Aquí dice, no caiga. Para que lo mismo que sobrevino sobre esta persona no nos venga sobre nosotros. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? Perecieron, mis hermanos. Perecieron. Y quizás Dios no nos mate en el desierto. Pero vamos a perecer en otra manera, en otro área de nuestra vida. Vamos a llevar consecuencias. Vamos a llevar carga, cosas que nos van a complicar la vida. Que pudimos haber evitado, mis hermanos, si no fuéramos obedientes a Dios. Entonces eso es lo que pasa, mis hermanos. Dios nos habla, Dios quiere evitarnos muchas cosas. Dios quiere que nos evite mucho dolor, mucho sufrimiento. Pero el hombre no entiende, pastora. El hombre no entiende que Dios quiere hablarle.
que el hombre no quiere escuchar a Dios, la voz de Dios que le advierte, ¿verdad? Que quiere librarlo. La palabra de no, Dios. no, el hombre no quiere eso, el hombre quiere hacer lo que el hombre quiere hacer. Entonces, cuando usted satisface la carne, usted cosecha lo que muerte. Es la carne, ¿verdad? Y la carne siempre usted va a cosechar muerte. Así mismo. Muerte, mis hermanos. Muerte. Destrucción. Destrucción, calamidad. Porque eso es lo que corresponde, mis hermanos. Cada cosa que hacemos lleva su consecuencia, sea buena o sea malo. Si hacemos lo correcto, Dios nos va a bendecir, pero si hacemos lo malo, ¿verdad? Entonces, ahí está la reprensión. Dice, entonces, para amonestarnos. Entonces, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todos somos tentados. Así es. Todos somos tentados. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, nunca es el plan de Dios ni la voluntad de Dios que nosotros caigamos ante las tentaciones. Al contrario, cuando somos tentados a pecar y a hacer lo malo, dice ahí Dios nos da la salida. Entonces, por eso, cuando estamos pasando por tiempos difíciles en que podemos ser tentados a caer, a fallarle a Dios, hay que correr a la presencia del Señor para buscar en Dios la fortaleza en ese tiempo para no caer. Y esto, muchos de nosotros nunca logramos esto porque no nos importa muchas veces caer porque Dios me va a perdonar. Me va a levantar. Y como dice la palabra que si 7 veces caigo, Dios me va a levantar, caigo en un conformismo y un autoengaño muy peligroso que me va a mantener a mí creyendo suelo, que yo estoy allá arriba y estoy en el suelo. Quiero que Dios me suba, pero tienes que vencer todos esos escalones que todavía no lo has podido vencer. Porque todas estas debilidades están en una vieja naturaleza que si no la vencemos guiará nuestra vida y la llevará a la perdición. Terminamos con esto, muy bonito que encontré. La tentación opera como las rocas en el puerto. Cuando la marea es baja, todos ven el peligro y lo evitan. Pero la estrategia del diablo es la tentación, es elevar la marea para cubrir los peligros de la tentación. Después le gusta estrellarte contra las rocas cubiertas. Entonces, mucho cuidado porque toda tentación viene muy tapadita, muy linda. Cuidémonos de estos pecados, de no volver a la vieja forma de nosotros vivir. Cuidémonos de donde Dios nos sacó. Cuidémonos de volver a caer. Cuidémonos de la idolatría. Cuidémonos del mundo, de amar las cosas del mundo. El que ama las cosas del mundo y usted fue una persona que le gustaba mucho el mundo, tenga cuidado. Porque cuando viene a ver, le atraparon nuevamente y le van a morder la serpiente. Hay que tener mucho cuidado, tenga cuidado de usted murmurar contra Dios y contra las autoridades delegadas para que no pase un tiempo difícil. Todas estas cosas están escritas como ejemplo para amonestarnos a nosotros, porque todas estas cosas le acontecieron al pueblo de Israel y Dios es el mismo en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y vuelvo y digo, Dios nos ha hecho libres, pero no sin ley. No estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley tampoco. Porque los mandamientos nunca van a pasar. Los mandamientos están ahí, porque esa es la ley de Dios. Así que Dios me los bendiga muchísimo. Si tiene algo que decir. No, eso es así, pastora, ¿verdad? Sin embargo, Cristo no vino a abolir la ley, ¿verdad? Cristo vino a cumplirla y hasta dijo que hay de lo que enseñan a no guardar la ley. Tenemos que tener mucho cuidado. Y aún refiriéndose a los fariseos que enseñaban la ley, que dice Cristo, hagan lo que ellos dicen. Hagan lo que no le digan. hagan lo que ellos hacen. No pero imiten. No imiten lo que hacen, pero lo que ellos digan. Y enseñen, háganlo. Háganlo. Entonces, ¿verdad? No podemos caer en esa manipulación, ¿verdad? De hoy en día. Entonces, Dios me lo bendiga a todos. Dios les bendiga. Dios me lo guarde, Dios me lo cuide y tengan un feliz resto del día, de noche. Bendiciones.